La tía vieja había sacado desde muy temprano el sillón al balcón que daba al cañaveral, como lo hacía siempre que se despertara con ganas de hacer una muñeca. De joven se bañaba a menudo en el río, pero un día en el que la lluvia había recrecido la corriente en la cola del dragón, había sentido en el tuétano de los huesos una mullida sensación de nieve. En ese preciso momento sintió una mordida terrible en la pantorrilla. La sacaron del agua gritando y se la llevaron a casa en parihuelas, retorciéndose de dolor. El médico que la examinó aseguró que no era nada. Probablemente había sido una mordida por una chágara viciosa. Sin embargo, pasaron los días y la llaga no cerraba. Al cabo de un mes, el médico había llegado a la conclusión de que la chágara se había introducido dentro de la carne blanda de la pantorrilla, donde había evidentemente comenzado a engordar. Al final del tratamiento se descubrió que la llaga se había abultado aún más, recubriéndose de una sustancia pétrea y limosa que era imposible tratar de remover sin que peligrara toda la pierna. Entonces se resignó a vivir para siempre con la chágara enroscada dentro de la fruta de su pantorrilla. Había sido muy hermosa, pero la chágara que se escondía bajo los largos pliegues de gasa de sus faldas la habían despojado de toda vanidad. Se había encerrado en la casa, rehusado de todos sus pendientes. Al principio se había dedicado a la crianza de las hijas de sus hermanos. Las niñas adoraban a la tía. Ella las peinaba, las bañaba y les daba de comer. Cuando las niñas fueron creciendo, la tía se dedicó a hacerles muñecas para jugar. Al principio eran solo muñecas comunes, con carne de guata, de higuera y ojos de botones perdidos, pero con el pasar del tiempo fue refinando su arte hasta ganarse el respeto y la reverencia de toda la familia. El nacimiento de una muñeca era siempre motivo de regocijo sagrado, lo cual explicaba el que jamás se les hubiese ocurrido vender una de ellas. La tía había ido agrandando el tamaño de las muñecas de manera que correspondiera a la estatura y a las medidas de cada una de las niñas. El día que la menor de las niñas cumplió 10 años, la tía se sentó en el sillón frente al cañaveral y no se volvió a levantar jamás. La tía llamó a su habitación a la niña con la que había soñado esa noche y le tomaban las medidas. Luego le hacían una mascarilla de cera que cubría de yeso por ambos lados como una cara viva dentro de dos caras muertas. Luego hacía salir un hilo rubio interminable por un hoyito en la barbilla. La porcelana de las manos era siempre translúcida, tenía un ligero tinte marfileño que contrastaba con la blancura granulada de las caras de biscuit. Lo único que la tía transigía en utilizar en la creación de las muñecas, sin que estuviese hecho por ella, eran las bolas de los ojos. Se lo enviaban por correo desde Europa en todos los colores, pero la tía los consideraba inservibles, hasta no haberlos dejado sumergidos durante un número de días en el fondo de la quebrada para que aprendiesen a reconocer el más leve movimiento de las antenas de las chácaras. El día de la boda, la tía les regalaba a cada una la última muñeca, dándoles un beso en la frente y diciéndoles con una sonrisa: aquí tienes tu Pascua de Resurrección. A los novios los tranquilizaba asegurándoles que la muñeca era solo una decoración sentimental que solía colocarse sentada en las casas de antes, sobre todo en la cola del piano. Las manos y las caras de estas muñecas, sin embargo, se notaban menos transparentes. Tenían la conciencia de la leche cortada. Esta diferencia encubría otra más sutil. La muñeca de boda no estaba jamás rellena de guata, sino de miel. Ya se habían casado todas las niñas y en la casa quedaba solo la más joven. Cuando el doctor hizo a la tía la visita mensual acompañado de su hijo que acababa de regresar de sus estudios de medicina en el norte, en adelante fue el joven médico quien visitó mensualmente a la tía vieja. Era evidente su interés por la menor y la tía pudo comenzar su última muñeca con amplia anticipación. Decidió casarse con él porque le intrigaba su perfil dormido y porque ya tenía ganas de saber cómo era por dentro la carne de delfín. El día de la boda, la menor se había sorprendido al coger la muñeca por la cintura y encontrarla tibia, pero lo olvidó enseguida, asombrada ante su excelencia artística. Había además un detalle particular. La tía había incrustado en el fondo de las pupilas de los ojos sus dormilonas de brillantes. El joven médico se la llevó a vivir al pueblo, a una casa encuadrada dentro de un bloque de cemento. La obligaba todos los días a sentarse en el balcón para que los que pasaran por la calle supiesen que él se había casado en sociedad. Un día, él le sacó los ojos a la muñeca con la punta del bisturí y los empeñó por un lujoso reloj de cebolla con una larga leontina. Desde entonces, la muñeca siguió sentada sobre la cola del piano, pero con los ojos bajos. A los pocos meses, el joven médico notó la ausencia de la muñeca y le preguntó a la menor qué había hecho con ella. Un cofradía de señoras piadosas le habían ofrecido una buena suma por la cara y las manos de porcelana para hacerle un retablo a la Verónica en la próxima procesión de Cuaresma. La menor le contestó que las amigas habían descubierto por fin que la muñeca estaba rellena de miel y en una sola noche se la habían devorado.
Pasaron los años y el médico se hizo millonario. Se había quedado con toda la clientela del pueblo, a quienes no les importaba pagar honorarios exorbitantes para poder ver de cerca a un miembro legítimo de la extinta aristocracia cañera. La menor seguía sentada en el balcón, inmóvil dentro de sus gasas y encajes, siempre con los ojos bajos. Cuando los pacientes de su marido, colgados de collares, plumachos y bastones, se acomodaban cerca de ella, removiendo los rollos de sus carnes, satisfechas con un alboroto de monedas, percibían a su alrededor un perfume particular que les hacía recordar involuntariamente la lenta supuración de una guanábana. Entonces les entraba a todos unas ganas irresistibles de restregarse las manos como si fueran patas. Una sola cosa perturbaba la felicidad del médico. Notaba que mientras él se iba poniendo viejo, la muñeca menor guardaba la misma piel aporcelanada y dura que tenía cuando le iba a visitar a la casa del cañaveral. Una noche decidió entrar en su habitación para observarla durmiendo. Notó que su pecho no se movía. Entonces la muñeca levantó los párpados y por las cuencas vacías de los ojos comenzaron a salir las antenas furibundas de las chágaras.